Estuvimos entretenidos con la Copa América, con los Juegos Olímpicos, con el caso Loan. Y tal vez no nos estuvimos dando cuenta de lo que está pasando. Esta noche en GPS van a ver cómo un municipio del conurbano, el municipio de Morón, que no es de los más pobres, declaró la emergencia alimentaria. Hay un debate que no se está haciendo público entre los intendentes del conurbano sobre si tienen que seguir sosteniendo, si tienen que seguir gastando fondos en alimentar a la gente que el gobierno nacional dejó de alimentar, porque nunca más volvieron los alimentos a los comedores, ni la plata a los que tienen hambre. No, solo se está la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, pero ahora los intendentes dicen, che, pero este presidente nos corta los fondos, nos corta las obras públicas y además tenemos que gastar plata de nuestros presupuestos para mantener a la gente porque somos el primer mostrador del Estado. Y en estos días también uno dice, ¿qué estuvo pasando? Que no hay resistencia social. La caída de la economía, el aumento del desempleo, más allá de las tapas de algún diario que dicen que el salario aumentó más que la inflación. Claro, omiten la inflación de diciembre, que fue una inflación Milei, porque solamente el gobierno de Alberto Fernández estuvo 4 días hábiles, el resto fueron medidas del gobierno de Milei. Esa inflación la omiten. Bueno, el salario no aumentó, el poder adquisitivo se sigue deteriorando y el desempleo aumentó y las condiciones sociales son cada vez peores. Sin embargo, fíjense, no hay casi resistencia social. ¿Dónde están los piquetes? ¿Se acuerdan de los piquetes en Avenida 9 de Julio, la Resistencia, el Polo Obrero, las agrupaciones que se quejaban de que el gobierno de Macri, de Alberto, eran gobiernos que se olvidaban de los pobres y cortaban la 9 de Julio? Desaparecieron los piquetes. ¿Por qué? ¿Será porque tienen miedo de ir presos los dirigentes piqueteros? ¿Será porque funciona el protocolo antipiquetes? ¿Será porque no era tan honesta la organización? Lo cierto es que desaparecieron los piquetes de la 9 de julio. Pero cuando uno mira hacia el gobierno, en el lugar donde ellos se creen más cómodos, en los mercados y en todo ese mundo, ahí se los ve cada vez peor. Decía, estuvimos tal vez demasiado entretenidos con los Juegos Olímpicos o con el triste caso Loan y tal vez no nos dimos cuenta que el ministro de Economía, Luis Caputo, el tipo que está gastando reservas para mantener el dólar bajo todavía porque se resiste a una devaluación que le pide el Fondo Monetario, pero también, aunque lo aplaudan, se la piden en la sociedad rural al presidente Milei. Bueno, ese ministro fue esta semana, fue a Río de Janeiro y se entrevistó con la titular del Fondo Monetario Internacional, con el titular del Banco Mundial y ni se animó a sentarse con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo. No le dieron $1. Acá está la foto. Y uno dice, che, ¿se pensarán? Esta es la famosa foto donde decía Georgieva le iba a dar una mano. Bueno, la mano no se ve, la mano que le iba a dar Georgieva a Caputo. Porque el problema del gobierno es que ellos se creen tan vivos, que piensan que Milei puede decir que es Rodrigo Valdés, el funcionario del Fondo Monetario Internacional que supervisa el caso argentino, es un zurdo perdido, y mientras tanto Luis Caputo puede escribir un tuit chupamedia a favor de Cristalina Georgieva diciendo que es la mejor titular del FMI de toda la historia. ¿Qué piensan? ¿Que no se dan cuenta de semejantes pavadas? ¿Piensan que realmente esto es como en el mundo de los trolls y de las redes sociales, donde uno puede decir una cosa y al día siguiente decir la contraria y aquí no ha pasado nada? No, señores. El Fondo Monetario Internacional, como la diplomacia, como los estados, son algo mucho más serio. Acá está, el tuit de Toto Caputo, diciendo, en inglés, que Cristalina Georgieva es la mejor titular del Fondo Monetario Internacional. Y dice, gracias por el apoyo del Fondo Monetario, cuando el Fondo Monetario no le está dando un solo dólar a la Argentina. Pero estas son la doble moral que tiene el gobierno, porque ese mismo ministro de Economía, que ya va a quedar seguramente como una frase célebre, esa de que vamos a tener que gastar los dólares para pagar los impuestos, ese ministro de Economía, Luis Caputo, a quien el Fondo Monetario no le quiere dar dólares porque sabe que se los va a timbear, como ya se los timbió en otra época, es el que está diciendo que
el peso va a ser la moneda fuerte. ¿Y saben qué? Su declaración jurada dice que el patrimonio, más o menos, de Caputo es de 8 millones de dólares. ¿Y sabe en qué él tiene ese patrimonio? En dólares y afuera del país. Entonces, ¿cómo le vas a creer a un ministro que dice que el peso va a ser la moneda fuerte, pero la guita la deja afuera? Y esto es el ministro de Economía. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, lo mismo. Toda la guita afuera o en criptomonedas. Y nos quieren vender que el peso va a ser la moneda fuerte. El Fondo Monetario no le da plata a Santiago Caputo y por ende tampoco a la Argentina, y porque temen que se la va a seguir timbeando para mantener el dólar artificialmente barato hasta que gane Donald Trump y ver si Donald Trump le da unos mangos y le da un préstamo que permita dolarizar la Argentina. Milei dijo hoy que iba a levantar el cepo a fin de año. ¿Con qué plata? No está claro, no se sabe de dónde va a salir la plata. Puede salir de algún lado, puede ser que algo suceda en el mundo y no nos estemos dando cuenta. Mientras tanto, lo que están haciendo es sacar el oro de la Argentina y hacer otra vez, por eso es que todos saben que Caputo es un timbero y que va a llevar la plata afuera y con esa plata va a traer dólares y esos dólares los va a utilizar para mantener el dólar barato. El problema es que antes de llegar a fin de año pueden pasar cosas o puede que le fuercen una devaluación. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tiene tanto miedo el gobierno a la devaluación? Porque se acabaría la narrativa de que Milei va a pisar la inflación y va a hacer bajar drásticamente la inflación y terminar en el 2%. ¿Pasará esto? ¿No pasará? Todo el mundo está mirando, o sea, todo el mundo argentino, todos los que tienen guita y pueden definir, están mirando esto porque saben que esta es la clave de la continuidad y que si no, el gobierno se va a comer una buena piña. Pero el primero que sabe que Caputo es un timbero es el propio presidente Milei, y si no, recuérdenlo. Se vendió, se fumó más de 15.000 millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, ahora Sadler y va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Está claro por qué no le dan plata a Caputo, porque va a hacer lo mismo que ya hizo con Macri. Mantener el dólar barato para que la guita salga y el Fondo Monetario 2 veces no va a caer en el mismo truco. Hay que recordar que fue el propio FMI el que pidió la salida de Caputo, porque era el que permitía que la guita se fugue y hasta el propio Fondo Monetario Internacional le daba bronca y vergüenza que esto sucediera. ¿Sí? ¿Queda claro por qué no viene la plata a la Argentina? Pero yo le decía que es el gobierno de la doble moral. Por un lado, Caputo dice, el peso va a ser la moneda fuerte. Él deja la guita en dólares y afuera. Por otra parte, se conoció esta semana un decreto increíble por el cual, un DNU, ni siquiera un decreto común, un DNU, necesidad y urgencia, por el cual remodelan la inteligencia, los organismos de inteligencia, la AFI deja de existir, aparece la CIDE otra vez en escena con 4 dependencias, no importa. Pero lo notable es que ahí le dan 100.000 millones de pesos de gastos reservados. Supongo que será hasta fin de año, para cuando haya un nuevo presupuesto. Es una fortuna. Entonces ahí sí, otra vez, la doble moral. La semana pasada nos enteramos que va a haber un censo de discapacitados porque sospechan que hay discapacitados truchos, ¿sí? Y entonces todos los discapacitados van a tener que ir a demostrar que son discapacitados. Puede ser, seguramente, también lo dijimos acá, que haya gente que se haya aprovechado de situaciones falsas, pero ese mismo gobierno que desconfía de los discapacitados no desconfía de cómo se van a gastar los 100.000 millones de mangos de la CIDE. Nadie va a poner la firma en esos gastos. Son gastos reservados, no van a tener rendición de cuentas. Por eso les digo que hay que prestar atención también a este gobierno que desconfiaba y que renegaba de la casta política. Lo que está teniendo son esos mecanismos de doble moral, de decir una cosa y hacer la contraria, de decir que el peso va a ser la moneda fuerte, pero dejar la guita en dólares afuera. ¿Quién hacía lo mismo? Los funcionarios de Macri. Por eso van a tener gastos reservados mientras desconfían de los más pobres. Los más pobres se roban los alimentos, se roban las pensiones de discapacidad, pensaban que se robaban los medicamentos especiales y que había un curro tremendo. La justicia les dijo lo contrario. Eso sí, para guita de gastos reservados, ahí hay plata
y no hay problema. Eso no va a tener ningún problema de rendición de cuentas. Puede que esa plata termine ¿dónde? En los trolls, en algunos buchones. Eso sí, es guita de gasto reservado. Esa guita es una guita bien gastada. La guita de los pobres es una guita mal gastada y ahí hay que desconfiar. Pero para que vean que nosotros aquí en GPS encontramos cosas de doble moral en todos lados, quiero pasar ahora a la provincia de Buenos Aires. Hace un par de semanas nosotros arrancamos con una investigación que empezó como algo picaresco, cotidiano, los famosos borramultas, los tipos que te borran las multas de tránsito. Hicimos cámaras ocultas, lo que hacemos siempre, y a partir de ahí nos encontramos lo que suponíamos que era una picaresca entre los recovecos del Estado. Descubrimos que era un esquema que iba más arriba. ¿Por qué lo descubrimos? Porque el ministro de Transporte de la provincia, cuando presentamos esa investigación, nos pidió derecho a réplica. Vean un extracto de lo que fue nuestra investigación de los borramultas y ahora les voy a insistir y les voy a contar por qué esto nos descubrió como en la batalla naval. Le tiramos a un chinchorro y apareció el acorazado. Miren. Si existen los borramultas es porque alguien los requiere. En el caso de fotomultas, multas de tránsito, las tenés que resolver al venir al tribunal de faltas, vas a perder la mañana, vas a perder la tarde, capaz que todo el día. Pasámelo por WhatsApp, la patente, lo llamame, que sin compromiso te lo hago. En el taxi alguna vez le habrá llegado alguna multa, ¿no? Siempre. ¿Fácil reclamar? No, reclama no puede reclamar nunca. La gente busca resolverlo por otra vía. Mi cuñado trabajó varios años en el registro de motor, pero básicamente tienen que poner algún contacto con un juez. Oye, somos enfocados, somos enfocados. ¿Qué es lo que descubrimos en ese momento acá? Y es que quienes borraban las multas a través de gestores, o sea, que cobraban la mitad y después esa plata era virtualmente negro porque no aparecía por ningún lado, entraba solamente una pequeña porción al Estado, eran jueces provinciales que borraban las multas cometidas en los municipios. Y la verdad que uno dice, bueno, las fotomultas son un hinchazón de pelota, las multas son un hinchazón de pelota, salvo por un detalle, que hay algo que es el artículo 22 y el artículo 28. Esos dos artículos no son joda, son para aquellos que han en exceso de velocidad y para aquellos que pasan semáforos en rojo. Esas son las fotomultas o las multas, las infracciones, sobre las cuales hay que tener más cuidado y hay que estar más pendientes porque son las de esos tipos, que tienen una seguidilla de semáforos en rojo pasados y de exceso de velocidad y que un día terminan matando a alguien. Bueno, a todas esas personas, solo con una cartita donde alguien, a través de un gestor, escribía una cartita para un juez que estaba en cualquier lado, podía estar si uno cometía una multa en Loma de Zamora, veía un juez de Pergamino y solo con la cartita te perdonaba. Ese mecanismo extraño fue defendido aquí en los estudios de GPS por el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Él pidió defenderlo, defendiendo también a los jueces de faltas provinciales, el ministro Jorge Donofrio. Venlo. Está aquí con nosotros Jorge Donofrio, que es ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y nos pidió derecho de réplica. Lo primero que te tengo que decir es que los jueces de falta actúan por delegación administrativa, con lo cual el que delega la potestad soy yo, con lo cual vengo a contestar en primera persona, porque la afirmación que hicieron, que son corruptos los jueces de falta, me cabe a mí. ¿Te das cuenta que es un disparate? No, que no si es un yo disparate. paso semáforos en rojo, pero pará. lo arreglo con plata. ¿De qué me Pero- estás defendiendo? Quiero Vos que me tenés que dejes- dar explicaciones Por eso, por qué entonces una déjame persona... hablar. Mira, ¿querés que te muestre el No, señor? no me muestres nada, te voy a decir por Jorge, los ejemplos. Código 28, todos semáforos en rojo y semáforos... ¿Y cómo me no per- querés que esté indignado? ¿Es negocio pasar semáforos en rojo en Buenos no, Aires? por supuesto que no. Y así fue que nosotros nos empezamos a preguntar qué hay detrás de tanta indignación del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires que defendía este esquema de los jueces de faltas que hasta donde uno sabe y por una cuestión de sentido común es disparatado. O sea, uno puede pasar semáforos en rojo en toda la provincia y vas a un borramulta y por el 50% de todo lo que acumulaste te lo resuelve y ni siquiera tenés que comparecer nunca, y ni siquiera tenés que ir a dar la cara. Y el tipo que te lo resuelve es un juez de cualquier jurisdicción. Y entonces
los primeros que están enojados y son nuestras principales fuentes son los intendentes, porque son los intendentes que dicen, ¿cómo? Un juez provincial quita las multas que se cometen en nuestro distrito y deja a esos tipos sueltos por acá. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿qué había detrás de esto? Y así fue como descubrimos la figura de una señora que se llama Claudia Pombo. ¿Sí? Claudia Pombo es la presidenta del Consejo Deliberante de Pilar, es del peronismo, es del espacio de Donofrio y es una colaboradora directa de Donofrio, tanto que nuestras fuentes nos dicen que ella hace las veces casi de una viceministra, que se reúne en nombre del ministro Donofrio con un montón de gente, aunque no tiene cargo porque es concejal de Pilar. Pero claro, vieron que Google facilita todo, incluso facilita encontrar los antecedentes. ¿Y qué encontramos de Claudia Pombo? Estos milagros de la política argentina. Claudia Pombo fue condenada por el Tribunal Oral número 4 de San Martín a 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¿Qué tal? La sentencia fue apelada en casación y vieron cómo es en la Argentina, que hasta que la sentencia no está firme en la Corte Suprema de andá a saber dónde, bueno, no pasa nada. Pero condena por inhabilitación para ejercer cargos públicos. El fiscal había pedido 2 años y medio de prisión, obviamente también la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Entonces uno dice, che, pero ¿y por qué la condenaron a la concejal o sea, la presidenta del Consejo Deliberante de Pilar, mano derecha de Donofrio? ¿Por qué la condenaron? Porque es una experta en tránsito. Mira qué interesante. Y acá empieza a hacerse toda una cadena de lo que hay que averiguar respecto de este esquema de estos expertos en tránsito. Claudia Pombo fue, en un momento dado, encargada del registro de la propiedad automotor número 2 de San Miguel. ¿Sí? Un registro automotor cobra dinero que después tiene que darle al Estado. Bueno, a la señora Pombo la condenaron porque en su despacho tenía un sello de cajero del Banco Provincia. ¿Para qué tenía el sello este? Bueno, porque venía alguien, pagaba lo que tenía que pagar en el registro automotor, ella ponía el sello, trucho, del Banco Provincia y se quedaba con la guita. La condenaron por malversación de caudales públicos. ¿Sí? Uno dice, bueno, pero sigue siendo una persona muy cercana a Donofrio. Sí, sigue siendo. Sigue haciendo gestiones en nombre del Ministerio de Transporte. Sí, sigue haciendo. No asumió, claro, porque hubiera sido un poco grosero. Alguien se hubiera avivado. Che, la viceministra tiene una condena por poner sellos truchos y malversación de fondos en un registro automotor. Entonces nombró a su hermana Roxana, ¿sí?, como directora de estrategias portuarias y aeroportuarias. Ustedes saben que la familia es lo primero, pero no importa. Pero cuando uno sigue averiguando, ¿sí?, empieza a ver que la señora Pombo es muy amiga de un juez de faltas provincial que se llama Quattrocchi, ¿sí? Tan amiga es, ahí está el juez Quattrocchi con la señora Pombo, que según registran en Migraciones varios viajes juntos a España, ¿sí?, que tendrán, no sé, más precisamente a Málaga, tendrán algún emprendimiento en Málaga, no viene el caso, pero lo interesante también es que ya que son tan expertos en tránsito, se ve que son expertos en cédulas azules. Y ahí empieza un interesante intercambio de cédulas azules de autos. Por ejemplo, insisto, recuerden, Pombo tiene una sentencia por malversación de caudales, o sea, choreo, ¿sí?, que estaba apelada. Ella es concejal de Pilar y hace, aparentemente, mucha gente nos cuenta que ella va a reuniones del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la hija de Pombo se llama María Agustina Cuadra, ¿sí?, y tiene a su nombre una camioneta Toyota, ¿sí? Las cédulas azules de la hija de María Agustina Cuadra están a nombre de su mamá, que es Claudia Pombo, y, fíjense, del ministro Donofrio, o sea que todo queda en familia. El ministro Donofrio tiene una cédula azul, comparte una cédula azul con la señora que tiene una sentencia por malversación de caudales. Pero ahí no queda el asombro, no se queda solo el asombro, porque la declaración de jurada de Donofrio, bueno, más o menos no presenta grandes novedades, pero hay que reparar en un detalle interesante que a Donofrio se lo suele ver
en una tremenda camioneta Audi Q8, ¿sí? Que debe haber muy pocas en la Argentina. Entonces, ahora lo interesante todavía es que la camioneta Audi Q8, no les voy a dar la patente, digo, pero existe, la maneja, ahora a ver si podemos ver también la cédula, la maneja, esta es propiedad de un funcionario del Ministerio de Transporte bonaerense, Facundo Asensio. Entonces uno dice, che, qué bien que les va a lo que trabaja en el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. El titular de la camioneta que maneja Donofrio se llama Facundo Asensio y es un subordinado de Donofrio. ¿Y quién es Facundo Asensio? El ex marido o el ex yerno de Pombo. Todo queda en familia, muchachos. Entonces, el ministro Donofrio maneja bruta camioneta que figura en nombre de un funcionario que por su sueldo no le daría la plata para tener semejante camioneta. Se ve que es alguien de vocación patriótica que puede tener una camioneta Q8, pero va a laburar por ¿cuánto? 600, 700 lucas. Y bueno, así es la vocación política. Este muchacho, Facundo Asensio, figura como dueño de esta camioneta Audi Q8 que maneja Donofrio. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que un ministro maneje autos, tenga cédulas azules de una funcionaria condenada por robo? También en el área de transporte. Esa funcionaria tiene relación y viajes y comunidad con un juez de faltas de la provincia de Buenos Aires, como es Quattrocchi, que además subroga a otro juzgado. O sea, el tipo puede borrar multas de 2 localidades, mejor dicho, de toda la provincia. Todas las multas que de La Plata, y creo que tiene un juzgado, también subroga un juzgado de San Isidro. Ese es el esquema de borramultas. Otras fuentes nos dijeron que el esquema es mucho peor, que hay una cadena de felicidad mayor y que no podría haberse hecho sin la participación de los expertos en sistemas que permitieron que desde la provincia se entre a los registros de faltas municipales. Pero eso ya es muy técnico. Una cosa es ser funcionario y otra cosa es tomar a los periodistas de tontos, porque cuando vino Donofrio acá, en nombre de los derechos humanos, en nombre de los convenios, en nombre de las convenciones, quiso tomarnos de ignorantes a nosotros porque defendíamos y decíamos, y nos preguntamos, ¿cómo es posible que los asesinos al volante puedan arreglar todos los semáforos en rojo y todos los excesos de velocidad que pasaron sin ver a un solo juez, solo con una cartita pidiendo disculpas y pagando unos mangos? Nos decía que no, que los convenios, que los derechos humanos. En verdad lo que había, muchachos, era gente, en algunos casos condenada, en otros casos voraces, y que siempre manejan muy buenos autos. Bienvenidos, esto es GPS.